Ahí estoy. Ahí está, ¿se ve bien? Sí. Bueno. Bueno, ahora sí. Vamos a dar comienzo. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a cerrar los ojos. A inhalar y exhalar lentamente. Sentimos cómo las energías del plano superior descienden sobre nosotros en forma de halos de luz. Y en este estado le damos las gracias a los guías, mentores, que nos permitieron llegar a la clase del día de hoy. Y les pedimos la asistencia necesaria para que esta clase sea productiva, tanto para encarnados como desencarnados. Pedimos la asistencia de nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret. Que así sea. Así sea. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Hoy vamos a ver ley de conservación, que es una de las leyes morales. Todo esto está basado en el estudio sistematizado. Hay un ruidito. Ahí para. Alejandra, ¿vos podés bloquear el micrófono, por favor? Sí, ya estoy. Gracias. Bueno, este estudio está basado en el estudio sistematizado de la doctrina espírita, que es de la Confederación Espiritista Internacional. La verdad que está muy bueno porque está muy bien explicado, sencillo, y toma de varios libros, sobre todo del libro de los espíritus, del Evangelio. Y entonces vamos a comenzar con instintos y medios de conservación. Dice que en sus... antes de empezar, cualquiera que quiera hacer algún comentario, alguna aclaración en algún momento, puede hacerla. No levanten la manito del Zoom porque seguro que no la voy a ver. Pueden hablar y yo paro, no hay problema. Entonces dice que en instintos y medios de conservación, en sus primeras manifestaciones en el mundo físico, a través de experiencias sucesivas, en organismos que progresivamente se tornan más complejos, el espíritu transformó en automáticas las reacciones a los impulsos exteriores, grabándoles en su periespíritu de modo de adecuarse mejor al medio. De esa manera, esas acciones reflejas se incorporaron al patrimonio periespiritual del ser y se manifiestan en el vegetal, en el animal y en el ser consciente a través de actos espontáneos e involuntarios, que tienen en general una finalidad útil, tanto para el ser que los realiza como para su especie. Bueno, en el caso de los seres humanos, todavía necesitamos de esta inteligencia rudimentaria que son los instintos para conservar la vida, por ejemplo. Es el instinto de supervivencia. Y dice que podemos identificar estos actos
en el movimiento de la planta en dirección a los rayos solares, en el arte con que la araña teje su tela para capturar los insectos de que se nutre, o en la succión por medio de la cual el bebé se alimenta. Esos actos inconscientes son el resultado, por lo tanto, del mecanismo coordenado y cada vez más complejo de las acciones reflejas, a las que denominamos instintos. Y dice que en el vegetal, la estructuración de ese mecanismo está en sus primeras etapas. En el animal se manifiesta plenamente y en el ser consciente sufre la acción de la inteligencia, que altera y perfecciona sus manifestaciones. Esto está explicado en el libro de El problema del ser y del destino de León Denis. Si no lo leyeron, se los recomiendo. Ahí en la tercera etapa tiene las potencias del alma también. Bueno, como vemos en el vegetal y en el animal, el ser consciente, el ser no tiene inteligencia. Si bien en los animales, como por ejemplo en los perros, hay una inteligencia rudimentaria, que son los instintos más desarrollados, sentimientos de amor, porque ellos adoran al ser humano y esa adoración es producto de sentimientos. Pero en el ser humano ya existe la inteligencia, el sentido de individualidad. Y ahí es a donde nos hacemos totalmente responsables de nuestros actos. Y sigue, que dice, así podemos trazar una demarcación bien nítida entre el instinto e inteligencia. Y dice que el instinto es la fuerza oculta que induce a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios, con vistas a su conservación. Acá no actúa la inteligencia. Y en los actos instintivos no hay reflexión, combinación ni premeditación. Es así que la planta procura el aire, se vuelve hacia la luz, dirige sus raíces hacia el agua y la tierra que la nutre, que la flor se abre y cierra alternativamente conforme le es necesario. Y es por el instinto que los animales son avisados de lo que les conviene o perjudica, que buscan conforme con la estación los climas propicios. Si bien el vegetal y el animal no tienen una inteligencia y una individualidad para poder definir qué es lo que le conviene, Dios en su inteligencia infinita les dio esta inteligencia rudimentaria que son los instintos, para poder conservarse, para poder desarrollar las cosas básicas para ir evolucionando. Y en el ser consciente, el instinto domina con exclusividad solo al comienzo de la vida. Es por instinto que la criatura hace los primeros movimientos, que toma el alimento, que grita para expresar sus necesidades, que imita el sonido de la voz, que trata de hablar y andar. Aún en el adulto, ciertos actos son instintivos, tales como los movimientos espontáneos para evitar un riesgo, para huir de un peligro, para mantener el equilibrio del cuerpo, como así también el retornar los párpados para moderar el brillo de la luz, abrir automáticamente la boca para respirar, etc. Bueno, acá esto me recuerda desde el momento en que empieza eh, el ser a fecundarse en el vientre de la madre. Empieza siendo un pescadito, después se va desarrollando, tiene
desde que toma forma, practica toda la evolución desde el principio. Lo hace mucho más rápido porque ya estamos en un estado evolutivo que lo requiere. Pero fijémonos como cuando nacemos, pedimos instintivamente la teta de la madre, cuando tenemos frío lloramos. Y en la medida que vamos tomando conciencia de nuestra individualidad con los años, vamos dejando esos actos instintivos y le damos lugar al razonamiento. Y seguimos. Dice que, en fin, la inteligencia se revela por actos voluntarios, premeditados, combinados, de acuerdo con la oportunidad de las circunstancias. Todo acto automático e instintivo, el acto que denota reflexión, combinación, deliberación, es inteligente. El uno es libre, el otro no lo es. Bueno, acá dice que es libre, pero a la vez con más libertad y más responsabilidad. Y dice que uno de los más perfectos actos instintivos es el de vivir. El instinto de conservación es, por esto mismo, una ley de la naturaleza. Y todos los seres vivos lo poseen, cualquiera sea el grado de su inteligencia. En unos es puramente automático, razonados en otros. Es importantísimo el instinto de conservación. ¿Cuántas veces en el correr de la vida nos desesperamos o nos sentimos mal? Si no tuviéramos este instinto, habría muchos que optarían por el suicidio. Si bien hay algunos que sí, además optan por el suicidio, pero sería lo más normal si no existiría este instinto. Huiríamos enseguida de los problemas. Y de los problemas en buen sentido, ¿no? Como actos a resolver, digo. Y dice que el instinto de conservación es otorgado por Dios a sus criaturas porque todos tienen que concurrir al cumplimiento de los designios de la providencia. Por eso fue que Dios les dio la necesidad de vivir, con el agregado de que la vida es necesaria para el perfeccionamiento de los seres. Ellos lo sienten instintivamente, sin darse cuenta. El despertar de la necesidad de vivir tiene por finalidad el mantenimiento de la vida orgánica, necesaria para el desarrollo físico y moral de los seres, así como a la realización de las tareas de colaboración con la obra divina que Dios, en su sabiduría, concedió a cada uno, como oportunidad de crecimiento en el bien. El instinto de conservación, por lo tanto, se constituye en otro de los eficientes instrumentos naturales que cooperan en favor del mecanismo evolutivo de los seres de la creación. Y ahí terminamos con instinto y pasamos a lo necesario y lo superfluo, que dice que todos tienen que concurrir al cumplimiento de los designios de la providencia. Por eso fue que Dios les dio la necesidad de vivir, ya que la vida es esencial para el perfeccionamiento de los seres. Cuando dice que ya que la vida es esencial para el perfeccionamiento de los seres, está hablando de forma encarnada, que es a donde más aprendemos, es a donde nos podemos mezclar, confundir con diferentes pensamientos, diferentes costumbres.
y así ir pudiendo desarrollar en esa diferencia las virtudes, que es la finalidad del espíritu. Y junto a la necesidad de vivir, Dios también dio al ser los medios para suplir esta necesidad. Esa es la razón por la que hace que la tierra produzca de modo a proporcionar lo necesario a los que la habitan, visto que solo lo necesario es útil, lo superfluo nunca lo es. No obstante, en sus experiencias evolutivas, los individuos pasan muchas veces por privaciones y situaciones difíciles, en las cuales les falta hasta lo esencial para la supervivencia. Bueno, acá la ley de conservación es a donde toma total importancia. Y dice que debemos considerar que tal situación extrema generalmente ocurre por falta de previsión de las personas. La tierra produciría siempre lo necesario si las personas supieran contentarse con lo necesario. Si lo que ella produce no llega a cubrir sus necesidades, es porque emplea en lo superfluo lo que podría ser aplicado en lo necesario. Y bueno, acá está bien claro que cuántas veces uno se queja porque no tiene tal cosa, pero no trabaja lo necesario, no enfoca las energías en dirección a eso que quiere conseguir. ¿Cuántas veces se puede derrochar? Y el derroche viene a que todavía las pasiones están muy arraigadas en el ser y quiere calmar esas pasiones gastando de más, utilizando recursos como ser el cuerpo físico también. Y después dice que en verdad os digo que la naturaleza no es imprevisora, es el individuo el que no sabe administrar su vida. Y la desgracia para muchos proviene de encaminarse por una senda diferente a la que la naturaleza les traza. Es entonces que su inteligencia resulta escasa para alcanzar el éxito. Es un poco lo que expliqué recién. La naturaleza no puede ser responsable por los defectos de la organización social ni por las consecuencias de la ambición y del amor propio. Claro, porque hay una ley o varias leyes que todas provienen de la inteligencia suprema, que ya están impuestas y funcionan perfectamente. Nosotros no podemos manejarlas a nuestro antojo y después sufrimos las consecuencias. Y en la medida que las vamos entendiendo, las vamos trabajando mejor y las consecuencias son muchísimo más alegres. Y varios son los medios empleados por los seres humanos para preservar o ampliar su bienestar social. Aunque para muchos parezca que no ha habido progreso, lo cierto es que la humanidad ha evolucionado. Sí, ¿cuántas veces nosotros, el ser humano, se queja por algo que le falta y en realidad no le falta, es lo que necesitaba para desarrollar ciertas virtudes, para darle valor a lo que es verdadero, a lo que es productivo. Y gracias a esas necesidades es que el ser activa el pensamiento. Y sigue diciendo que no existe un límite absoluto entre lo necesario y lo superfluo. La civilización creó necesidades que el salvaje desconoce. Todo es relativo y cabe a la razón regular las cosas. La civilización desarrolla el sentido moral y al mismo tiempo el sentido de caridad,
que conduce a los seres a prestarse mutuo apoyo. Bueno, acá habla un poco de que no hay todo lo inventado, todo lo que existe, nada es malo, sino que está mal empleado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer cuando obtenemos algo es, ¿esto es productivo para mí? ¿En qué me puede ser productivo? ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué va a ayudar a los demás? ¿Perjudico a alguien obteniendo esto? Todas esas preguntas son las que debemos hacernos antes de adoptar eh, algún producto, alguna acción. Y la falta de cuestionamiento en esto y apresurarnos por el placer instantáneo, después hace que, al ser imprevisor, tengamos consecuencias que no nos va a gustar. Después dice que el gusto por lo superfluo es, de esta manera, perjudicial para el ser. Los excesos que provoca hacen que la naturaleza animal tenga preponderancia sobre la naturaleza espiritual. En esas condiciones, el atractivo que ejercen los bienes materiales también hace las veces de prueba para el espíritu que experimenta la oportunidad del mundo físico. Y dice que para conducirse correctamente en la esfera carnal, el ser debe conocer el límite entre lo necesario y lo superfluo. Algunas personas todavía requieren reiteradas experiencias y gran esfuerzo para adquirir ese conocimiento. Otras lo tienen por intuición de las conquistas efectuadas en vidas anteriores. Bueno, es importantísimo conocer el término medio de todas las cosas, porque todos los excesos son malos, hasta un medicamento que puede salvar una vida en exceso la puede quitar. Todo en su justa medida es productivo y en exceso no. Al respecto, debe aclararse que el límite de lo necesario no es exacto ni absoluto, pues, en realidad, es relativo a las condiciones de vida proporcionadas por los avances de la civilización, que crean nuevas necesidades. Sin embargo, puede afirmarse que son esenciales para los seres todos los bienes que tienen importancia para su supervivencia, para que disfruten de lo relativo, de relativo confort y puedan participar de la vida en sociedad. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son superfluas, pero hay veces que en la justa medida, no hay veces, siempre en la justa medida, es productivo. Lo que capaz que hay cosas que pensamos que es un lujo, pero nos saca, nos evita pérdida de tiempo para poder hacer otras cosas. Por ejemplo, en la época, hace 200 años atrás, los tejidos había que hacerlos a mano, no quedaba otra. Y el tiempo que llevaba era enorme. Podían estar un mes tejiendo lo que fuera hoy un pullover, algo para taparse. Hoy el pullover con las máquinas se hace en segundos o 3 minutos. Eso hace que nosotros podamos dedicar el tiempo a otras cosas. Antes era necesario, o sea, si creemos en la inteligencia de Dios, en su infinidad, tenemos que entender que antes era necesario que las cosas se hagan en esos tiempos, por la clase de estado evolutivo que tenía el ser. Pero en la medida que va evolucionando, ya tiene que dedicar el tiempo a otras cosas. Ya no es a eso,
si bien, así como nosotros progresamos, hay otros que están atrás nuestro, el plano material también progresa, las civilizaciones progresan, y es por eso que cada vez se perfeccionan las técnicas, nos evitan pérdida de tiempo, y lo importante es cuando nos sobra ese tiempo, de dedicarlo en cosas productivas, no en el ocio. Y dice, son superfluos todos los bienes que sirven a otras finalidades, tales como el lujo y la satisfacción del orgullo, así como lo que acumulados e improductivos en manos de unos pocos hacen falta a muchos. Bueno, así como dije que todo es necesario, todos los avances de la tecnología para que los podamos utilizar en provecho, también esos mismos productos hechos de lujo que no aportan una mayor productividad, no son necesarios, solamente alimentan al ego, al orgullo. Bueno, y ahí terminamos con lo necesario y lo superfluo, y vamos a pasar a privaciones voluntarias. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna aclaración, no hay problema. Y si no, seguimos. Entonces empezamos con privaciones voluntarias. Dice que la palabra privación tiene el sentido de despojar, quitar la posesión a alguien de alguna cosa, destituir, prohibir, defraudar. En fin, privación voluntaria consiste en la renuncia consciente a bienes, favores, gozos, facilidades o derechos a que se tiene acceso o posesión natural y legítima. Pero la verdadera privación voluntaria es la que se da en beneficio del prójimo, ya sea para auxiliarlo materialmente o espiritualmente. Acá quiero hacer una aclaración de que la privación voluntaria es la que se da en beneficio del prójimo, pero también uno tiene que cuidar lo suyo. Si exige al cuerpo demasiado, el cuerpo se enferma. Entonces uno tiene que dar en proporción, y volvemos a lo mismo, todo en su justa medida, porque todos los excesos son malos. Y dice que hay un gran mérito cuando los sufrimientos y las privaciones tienen por objeto el bien del prójimo, porque constituyen la caridad que se hace mediante el sacrificio. Sacrificio no quiere decir que nos tengamos que inmolar. Si nos inmolamos, entonces ya no servimos más. Y lo importante es servir con el correr del tiempo. Por eso es que siempre tenemos que estar atentos a las señales que nos da el cuerpo, que nos da la mente. Dedicarse tiempo, porque si uno se dedica tiempo, después ese tiempo lo puede dar a los demás. Y dice que no obstante, es comprensible que aún la privación voluntaria tenga un límite. Bueno, acá lo decía. Y dice, en lo que nos atañe personalmente, contentémonos con las pruebas que Dios nos manda y no aumentéis su volumen, ya de por sí a veces tan pesado. Aceptarlas sin lamentarse y con fe, he aquí todo lo que Él nos exige. No debilites tu cuerpo con privaciones inútiles y mortificaciones sin objeto, pues necesitas todas las fuerzas para cumplir la misión de trabajar en la tierra. Torturar y martirizar voluntariamente nuestro propio cuerpo es violar la ley de Dios, que nos da medios para sustentarlo y fortalecerlo. Debilitarlo
sin necesidad es un verdadero suicidio. Nosotros le damos tanta importancia a no puedo lastimar el cuerpo de otro, porque sentimos naturalmente que no tenemos ese derecho. Pero en el fondo sentimos que con nuestro cuerpo sí podemos hacer lo que queremos, porque es nuestro, y en realidad no es nuestro. El cuerpo material no es una fabricación nuestra, sino que es una fabricación del Padre. Entonces nosotros no tenemos derecho a lastimarlo. Y es por eso que después existen consecuencias. Y dice que existen privaciones voluntarias que, sin embargo, son meritorias para el progreso individual. Es el caso, por ejemplo, de aquella persona que se priva de placeres del mundo para auxiliar al prójimo. Por su trabajo, por el empleo de sus energías, de su inteligencia, de sus talentos, da forma a recursos para realizar sus generosos propósitos. Pero bueno, vemos acá que se priva de placeres, no se está privando de lo esencial. Por ejemplo, queremos hacer más por día y entonces dormimos 3 horas por día. No, eso está mal porque el cuerpo material necesita recuperar energías. Y esta privación es meritoria porque en ella hay privación de gozos innecesarios. Bueno, acá lo dice. Porque desprende al hombre de la materia y eleva su alma. Meritorio es resistir a la tentación que arrastra al exceso, al gozo de las cosas inútiles, así como hace el hombre que saca de lo que le es necesario para dar a los que carecen de lo suficiente. Si la privación no es más que un simulacro, entonces es una burla. Una vez, Analía Amadeo Videla me dijo, da de tu pan, da de tu por una porción de tu pan, pero no tu pan, porque también te tenés que alimentar. Y eso me quedó grabado, porque es verdad, todo en su justa medida. De ahí concluimos que son inútiles las privaciones ascéticas que observamos en algunos religiosos. En relación con eso, los espíritus superiores nos dicen, procurad saber a quién le aprovecha y tendréis la respuesta. Si solamente sirve para quien la practica y le impide hacer el bien, es egoísmo, sea cual fuere el pretexto con que traten de disimularlo. Privarse a sí mismo y trabajar para los otros, tal es la verdadera mortificación, según la caridad cristiana. Nosotros cuando estudiamos el espiritismo nos sentimos la necesidad de comunicárselo a otro, de mostrarle, de hacerle entender, porque si entendemos el verdadero sentido de la caridad, entendemos que no lo tenemos que guardar para nosotros, lo tenemos que difundir. Y con esto no hablo de difundir que uno tenga que pertenecer a un centro espírita y dar clases. También se puede difundir en la vida personal de uno. Cuando está en el trabajo, cuando va a algún lado y ve algo que alguien necesita, una palabra, un consejo o una acción. Y en el espiritismo aprendemos que no se enseña tanto con la palabra, sino con el ejemplo. Así lo decía Kardec, que el verdadero espiritista se ve
por su transformación moral, y hay que ver las acciones para entender con quién uno está hablando. Y ese es el fin. No le puse la palabra fin, pero ahí terminó la clase de hoy. Si alguien tiene algún comentario, quiere hacer aclaraciones o tiene dudas, puede hacerlas. Los escuchamos. ¿Qué les pareció? Estuvo Bueno, claro. puedes hablar, Carla. Gracias. ¿Eh? Me pareció increíble la clase y muy, así digo, compleja porque tenía muchas cosas que uno siempre hay que saber, pero muchas veces nos olvidamos y es normal, pero es siempre bueno acordarse. ¿Alguien más? Permiso, Mónica. Mónica, sí. Me gustó mucho la clase, llena de cosas que uno ya las vio, pero hay que estar constantemente repasando, vivenciando nuevamente, ¿no? Sí, Y afirmo el punto del final, cuando decís que el verdadero espírita, su prédica mayor es a través del ejemplo, ¿no? Con nuestra conducta vamos a enseñar y a mostrar más lo que es el espiritismo en nosotros, y no solamente a través de dar una clase, que viene claro. bien, que nos hace bien, que hace bien a otros, pero es a través del ejemplo, de nuestra conducta. Gracias. Gracias, Mónica. Sí, hay una cosa que ya es a lo físico, que el cerebro trabaja a través de imágenes. El cerebro no escucha, pero trabaja a través de imágenes. Entonces las acciones que uno ve son las que quedan guardadas en la memoria. Entonces por eso es tan importante predicar con el ejemplo. Además que llevado a la práctica es a donde se demuestra que verdaderamente uno asimiló la información y la transformó en conocimiento, ¿no? Y las clases son básicas, pero siempre nos sirve para recapacitar nuevamente. Lo importante es que esto que se escuchó hoy después en la semana se analice, que uno vaya recapacitando, que preste atención en cada evento que vive durante el día, a ver cómo se puede aplicar. Porque uno conoce todo esto, pero la verdad es que durante el día lo olvida. Entonces siempre está bueno volverlo a escuchar para volver a estar atento. Como decía Jesús, orad y vigilad. Orad para elevar el pensamiento a las esferas altas y vigilad para actuar como corresponde, para estar atento a lo que está bien y a lo que está mal. ¿Y alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la clase de hoy con una oración. Si alguien quiere hacer la oración, me dice, levanta la mano, la puede hacer. Y si no, ¿qué decías, Carla? No quiero mandar al frente a nadie porque yo no puedo hablar. Pero Moni hace una linda oración. No está. Anda medio mal de la voz. Y la verdad que la vas recuperando bastante rápido. Porque el otro día, sí, casi no tenía voz y hoy la verdad, muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar los ojos nuevamente. Vamos a elevar el pensamiento hacia esas esferas de luz
en donde se encuentran nuestros guías, mentores. Y en ese estado de paz y tranquilidad, le vamos a dar gracias a los guías, a los mentores, a los asistentes en el plano espiritual que trabajan incansablemente en todos los aspectos para que la clase se pueda llevar a cabo productivamente. Sabemos que en el plano espiritual hay un gran trabajo y hay muchos hermanos que también están escuchando, porque son leyes morales que no aplica a la materia, sino que aplica al ser. Cuando estamos encarnados, producimos en base a nuestros pensamientos, y desencarnados también se produce en base a los pensamientos, pero cada uno en la esfera que le corresponde. Entonces vamos a darle gracias a todos esos técnicos, asistentes, que trabajan incansablemente. Vamos a darle gracias a Jesús, que es nuestro guía por excelencia, y a nuestro Padre Creador por sobre todas las cosas. Que tengan un buen retorno a sus actividades cotidianas, que así sea. Que así sea. Gracias por estar, por Gracias haber por escuchado. Sirve para recapacitar durante la semana. Y el sábado hay una clase que la va a dar Patricia. Y ella está en el Luminé, ¿sí? La va a dar por Zoom. Aquel que se quiera acercar a la sociedad es bienvenido, porque después confraternizamos. No es lo mismo estar en una sociedad que después podemos hablar de una manera más fluida que por Zoom. Entonces, los esperamos el sábado. Y los que no puedan venir, lo pueden hacer por Zoom, que también igual después escuchamos los planteos de cada uno. ¿Sí? Bueno, entonces nos estamos viendo el sábado y el jueves que viene la próxima clase. ¿Sí? Bueno, hasta la próxima. Gracias a todos. Chao a todos. Gracias. Chao, Nos gracias. vemos. Chao.